Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 9 de julio, en esta 14ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a varios santos. Por ejemplo, a los santos Agustín Saurrón, presbítero y compañeros mártires. Y también, recordamos hoy a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. ¿Qué podemos decir de San Agustín? Bueno, nació en Guizhou, China, en 1746 en una familia pagana. A los 20 años se enroló en el ejército imperial y a los 26, como guardia de la primera división de Wuhuan, recibió la tarea de custodiar a los cristianos encarcelados tras la persecución imperial desatada en 1772. Gran predicador, capaz de conmover hasta las lágrimas con sus relatos de la pasión de Jesús. En 1815 fue encarcelado y sometido a tortura hasta su martirio. La Iglesia inscribe en el martirologio su paso al cielo el 22 de marzo y el 9 de julio celebra la memoria litúrgica. Pedimos su intercesión. Recordamos a Nuestra Señora de Chiquinquirá. El señor Antonio Santana, alcalde de Sutamarchán, Boyacá, era devoto de la Virgen María, pero en ese tiempo, en 1555, no había en la región un cuadro digno de la Madre de Dios. Entonces le pidió al pintor Alonso de Narváez que le hiciera un cuadro de la Virgen del Rosario, y como sobraba espacio un lado de la imagen, le hizo pintar a un lado a San Antonio con el niño, pues este santo era el patrono de don Antonio Santana. Y al otro lado le hizo pintar al apóstol San Andrés porque también era devoto de este santo. El cuadro fue colocado en la capilla de los indios Sutamarchán, pero a los 20 años estaba tan deteriorado que ya no se distinguían las imágenes. Con el tiempo, la tela no sirvió sino para poner granos a secar al sol. Después la familia Santana se trasladó a Chiquinquirá y entre los trastos se llevó también la tela en donde había sido pintada la Virgen del Rosario. Allí cuentan, una señora llamada María Ramos, sabiendo que esta tela había tenido en otros tiempos la imagen de la Virgen, la colocó en la pared de su humilde casa y dizque diariamente le pedía que volviera a aparecer, pues en esa región no se conseguían cuadros de la Virgen. Y el 26 de diciembre de 1586, al regresar la mujer del mercado, vio que la tela despedía rayos de luz y que la imagen de la Virgen iba apareciendo. Entonces María Ramos exclamó: «Estás hermosa como una rosa, virgencita mía». En ese momento, cuentan, pasaba por frente una mujer con su niño en brazos que le dijo: «Mamá, mire a mamá linda», y le mostraba el cuadro renovado. Otros cuentan que sin que María Ramos le pidiera a la Virgen la renovación del cuadro, este comenzó a despedir rayos de luz de variados colores, y las imágenes comenzaron a aparecer cada vez más nítidas. Sea como sea, lo cierto es que el cuadro fue pintado por Alonso de Narváez, que las imágenes desaparecieron por la humedad del lugar y por el material usado, y que después se renovaron milagrosamente, pues se puede apreciar la nitidez de las imágenes, pues el cuadro se encuentra en el altar mayor de la Basílica Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá. El suceso de la renovación se conoció por todos los alrededores y por las muchas señales y prodigios comenzó la veneración a la Virgen, que ha ido aumentando día a día. Quienes la invocan frecuentemente obtienen la salud del cuerpo, el consuelo en las aflicciones, la ayuda en las tentaciones, el auxilio en las necesidades y el remedio en las calamidades públicas. Nada de extraño tiene el que la capilla se haya convertido en un bellísimo santuario, a donde acuden los fieles desde distintas y remotas regiones. El Papa Pío XI, a solicitud del arzobispo de Santa Fe de Bogotá, concedió en 1829 que se honrara a la Santísima Virgen con la singular solemnidad de oficio y misa propios, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y la declaró patrona principal de la Arquidiócesis de Bogotá. El 9 de julio de 1919, todos los obispos de Colombia, reunidos con el presidente de la República, Marco Fidel Suárez, la declararon patrona principal de Colombia. Pedimos pues la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38.
En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: «Nunca se había visto nada semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, nos encontramos con este texto bíblico y nos damos cuenta cómo Jesús sigue haciendo milagros, sigue haciendo intervenciones divinas. Y hoy, sin lugar a dudas, el Señor sana a un hombre que estaba poseído, lo libera de sus cadenas. El hecho de que Jesús libere a un hombre de una posesión significa que aquel hombre estaba no solamente atemorizado, sino atrapado por aquel mal, atrapado por aquel espíritu. ¿Cuántas veces nos dejamos nosotros atrapar y encadenar por el espíritu del mal? Y no precisamente porque estemos demoníacamente poseídos, no, sino más bien porque en lugar de optar por Dios, optamos por el pecado. En lugar de optar por su proyecto de amor, optamos por el mal, optamos por el odio. En lugar de optar por la paz, optamos por la violencia. En lugar de optar por la pureza y castidad, optamos más bien por la lujuria. En lugar de optar por tantas cosas buenas, pues muchas veces nos inclinamos hacia el mal. Y por eso hoy Jesús quiere sanarnos y quiere también expulsar de nosotros todo aquello malo que tengamos. Pero eso sí, ojo, hay que poner fuerza de voluntad y hay que pedirle al Señor, a través de la fe, que Él nos dé la gracia de poder liberarnos de cualquier acechanza del enemigo. También hoy nos dice el texto que Jesús recorría las grandes ciudades y pueblos, que enseñaba en las sinagogas, que predicaba la buena noticia, el evangelio, y a nosotros se nos invita a que también vayamos, a que seamos evangelizadores todoterreno, por así decirlo. Que nosotros seamos aquellas personas misioneras y evangelizadoras que Jesús necesita a tiempo y a destiempo. Vamos, es hora, ánimo, ponte la armadura de la fe y sal a evangelizar, a hablar de Cristo, de ese encuentro vivo y personal con Él. Y no necesariamente debemos de tener un gran conocimiento y ser versados sobre la palabra y sobre los temas teológicos para hablar de Dios, sino debemos de tener una intimidad con Él, una experiencia de Cristo, para poder hablarle a los demás, como Cristo lo hacía. Más en el mundo de hoy, tan materializado, ¿sí? Tan relativista, en un mundo que muchas veces ha dejado de creer en lo fundamental, en la vida, en el amor, en el respeto al prójimo, que ha dejado de confiar en la presencia de Dios, que cuestiona todo desde el plano científico y que muchas veces no le da espacio a la fe. Sí, muchas veces nosotros caemos también en esas mismas formas de pensar. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a un cambio y que nos ayude a ser evangelizadores a tiempo y a destiempo, como decíamos. Sí, a que muchas personas lo puedan conocer, a invitar a los demás a que pongan su confianza en Dios, que todo lo puede y que no pasa de moda. Y también a seguir orando para que el Señor siga enviando a aquellas personas consagradas que le dedican tiempo a Él y que nos comparten los sacramentos, los sacerdotes. Por eso hoy Jesús invita a que oremos en todo momento, pues la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y dice Mies: rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Qué bonito sería que los jóvenes hoy hagan discernimiento, se detengan, piensen, mediten, oren y se dejen acompañar para descubrir la llamada que Dios tiene para sus vidas. Ojalá oremos mucho por los jóvenes. Y si hay un joven escuchando estos audios, pues joven, ¿qué esperas? Dios te llama, no tengas miedo. Cristo, decía San Juan Pablo II, no nos quita nada y nos lo da todo. Así que con esa confianza y certeza en Dios, respóndele con amor. Bueno,
pues que el Evangelio de hoy nos motive a seguir adelante, a ser buenos cristianos comprometidos con la fe y el Evangelio, y a orar por las vocaciones. Te invito para que ores. Pues el día de ayer fue llamado a la presencia de Dios, mejor dicho, hace 2 días, ¿verdad? Fue llamado a la presencia de Dios el padre Luis Fernando Arriola, quien era párroco del Santo Cura de Arce en la zona 5. Así que hoy será su sepelio. Pedimos al Señor por el eterno descanso de este buen sacerdote. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.